En momentos de oscuridad, cuando todo parece perdido, hay algo que tiene el poder de transformarlo todo, la fe. Hoy, vamos a descubrir cómo este increíble poder puede mover montañas, abrir puertas y darnos la fuerza para superar cualquier obstáculo. ¿Sabías que tu fe tiene el poder de cambiarlo todo? Imagina por un momento que pudieras superar cualquier obstáculo, afrontar las dificultades con una paz inquebrantable y transformar las circunstancias más desafiantes. ¿Te gustaría saber cómo? Hoy, vamos a descubrir el increíble poder de la fe y cómo, aunque parezca pequeña, puede mover montañas en tu vida. Quédate conmigo, porque lo que aprenderás en este video puede ser la clave para un cambio radical en tu caminar espiritual y personal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la fe tiene tanto poder? ¿Qué ocurre cuando realmente confiamos y ponemos todo en las manos de Dios? Tal vez estés atravesando un momento difícil, en el que todo parece fuera de tu control. Quizás ya has orado y pedido, pero las respuestas parecen no llegar. Pero, ¿y si te dijera que existe un secreto para superar cualquier situación? ¿Qué tal si la clave para transformar tu vida no está en lo que puedes hacer, sino en lo que puedes creer? En Mateo 17:20, Jesús nos da una revelación poderosa. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a este monte, muévete de aquí a allá, y se movería. Nada sería imposible para ustedes. La fe no tiene el poder de mover montañas porque sea mágica, sino porque nos conecta con el Dios que gobierna lo imposible. Hoy, quiero mostrarte lo que realmente sucede cuando entregas tu fe a Dios. No importa cuán pequeña sea tu fe, ni siquiera si es tan pequeña como un grano de mostaza, esa fe puede cambiar tu vida de formas que quizás no imaginas. ¿Estás listo para descubrir el gran poder que reside en tu interior? Quédate conmigo hasta el final de este video, porque la transformación que buscas puede comenzar hoy mismo. Juntos vamos a descubrir el poder extraordinario de confiar por completo en el plan de Dios para ti. Y antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Así, ayudarás a que este mensaje llegue a más personas, bendiciendo más vidas con la palabra de Dios. A lo largo de la Biblia, vemos que la fe no es solo un sentimiento o una creencia vaga, sino una fuerza viva que conecta lo natural con lo sobrenatural. La fe tiene el poder de transformar realidades, hacer posible lo imposible. Desde el principio, los relatos bíblicos nos muestran cómo aquellos que confiaron en Dios vivieron milagros, liberaciones, victorias y curaciones. Piensa en Noé, que, sin ver ni una sola gota de lluvia, construyó un arca porque creyó en la promesa de Dios. O en Moisés, que levantó su vara y vio el mar abrirse frente a todo Israel. Estas historias no son solo relatos de tiempos antiguos, son recordatorios poderosos de que la fe tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias, desafiar lo imposible y revelar el poder de Dios en nuestra vida. En sus enseñanzas, Jesús dejó claro que la fe es esencial. En Marcos 11:24, nos dice, por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido, y así será para ustedes. La fe convierte nuestras oraciones en respuestas, nuestras luchas en victorias y nuestro dolor en testimonios de poder. Pero la fe también es un viaje de desafíos, muchas veces será puesta a prueba. Habrá momentos de silencio, de duda, de aparente derrota. Fue lo que experimentó Abraham, quien esperó años por la promesa de Dios, y Job, que en medio de terribles pruebas nunca dejó de confiar. La verdadera fe no se derrumba ante las dificultades, al contrario, crece. Y es en esos momentos de prueba donde el poder de Dios se manifiesta de manera más intensa. Tal vez ahora te preguntas, ¿es suficiente mi fe? ¿Puedo ver este poder en acción en mi vida? La respuesta es simple, sí, puedes. No se trata del tamaño de tu fe, sino en quien depositas esa fe. Cuando confiamos en Dios, Él es quien hace posible lo imposible. Así que, mientras exploramos el poder transformador de la fe, abre tu corazón a la posibilidad de que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, como lo hizo con aquellos que vinieron antes que nosotros. Si deseas ver cómo la fe transforma tu vida, la oración debe ser tu cimiento. La fe y la oración van de la mano.
Es a través de la oración que nos conectamos con el corazón de Dios y somos fortalecidos en su presencia. Si a veces te cuesta mantener una rutina de oración, o si el ritmo acelerado de la vida te ha alejado de esos momentos de intimidad con Dios, debes volver a buscarlo, debes dejar tiempo para orar e iniciar tu día orando. La fe no nos deja a merced de lo que podemos ver o sentir, al contrario, abre nuestros ojos espirituales para ver lo que Dios está haciendo, incluso cuando no parece que nada esté sucediendo. Al entregarle nuestras preocupaciones a Dios, Él nos capacita para ver las situaciones desde la perspectiva divina, dándonos la confianza de que Él está en control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La Biblia está llena de ejemplos que ilustran cómo la fe transforma circunstancias. Uno de los más poderosos es la historia de Abraham, el padre de la fe. Dios le hizo una promesa increíble: sería el padre de una gran nación, y sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Pero había un gran problema: tanto Abraham como su esposa Sara eran ancianos y Sara no había podido tener hijos. A ojos humanos, la promesa parecía imposible. Sin embargo, Abraham decidió confiar en Dios. En Romanos 4:20 y 21, el apóstol Pablo nos recuerda esta fe extraordinaria. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por causa de su fe, Dios no solo cumplió la promesa, sino que transformó por completo la vida de Abraham y Sara. Ese es el poder de la fe, nos permite ver lo invisible y creer en lo imposible, porque la fe no depende de nuestras circunstancias, sino del Dios que gobierna sobre todo. Cuando confiamos en Él, Él actúa en nuestro favor de maneras que a veces no podemos entender de inmediato. Lo que debemos recordar es que, muchas veces, la fe nos llama a esperar y a perseverar, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Este es el reto, pero también la fortaleza que la fe nos da. Pensemos en José. Dios le mostró en sueños que sería un líder, pero antes de que esa promesa se cumpliera, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente encarcelado y olvidado. A los ojos humanos, las circunstancias de José parecían totalmente opuestas a la promesa de Dios. Sin embargo, José mantuvo su fe, y a su debido tiempo, Dios lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto. La fe de José lo mantuvo firme en los momentos más oscuros, y al final, vio cómo Dios cumplió su palabra de una manera extraordinaria. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos transforma a nosotros. La fe nos enseña a depender completamente de Él, a soltar el control y a confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. A veces, las cosas no suceden como imaginamos ni en el tiempo que deseamos, pero la fe nos da la certeza de que Dios siempre está en control, guiando cada detalle de nuestra vida para nuestro bien. En Isaías 55:8 y 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos son los caminos de ustedes. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que los de ustedes. La fe nos permite descansar en este conocimiento. Así como Abraham y José no sabían exactamente cómo Dios actuaría, pero confiaron en que lo haría, tú también puedes confiar en que Dios está obrando a tu favor, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Tal vez hoy estés enfrentando una dificultad que parece insuperable, sea en tu salud, finanzas, relaciones o en tu caminar espiritual. La buena noticia es que, al igual que con Abraham y José, Dios puede transformar tu vida. La clave es poner tu fe en Él, creyendo que Él está trabajando, incluso si no lo ves. Recuerda, la fe no solo se trata de esperar que Dios cambie las circunstancias externas. Muchas veces, el mayor milagro ocurre dentro de nosotros. Dios usa las dificultades para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestro espíritu y acercarnos más a Él. Cuando confiamos en Dios, Él nos transforma para que seamos más parecidos a Cristo y para que seamos testigos vivos de su poder y amor. Así que, si sientes que tus problemas son demasiado grandes, recuerda, Dios es mayor que cualquier problema. Como Abraham y José, permite que tu fe en Dios sea tu guía.
Él nunca te fallará. La fe tiene un poder increíble, no solo para mover montañas, sino también para transformar la manera en que enfrentamos cada desafío de la vida. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él se convierte en nuestra fuerza, nuestra guía y nuestra protección. A su debido tiempo, veremos cómo su mano poderosa actúa en nuestras vidas, cambiando lo que parecía imposible. Una de las primeras cosas que ocurre cuando ponemos nuestra fe en Dios es que se convierte en un escudo poderoso contra el miedo. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe, nos paraliza, nos hace dudar y nos impide confiar plenamente en que Dios tiene el control de todo. Pero la fe actúa como un refugio, fortaleciéndonos para enfrentar las situaciones más difíciles sin ser vencidos por el temor. En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de personas que, en medio de situaciones aterradoras, pusieron su confianza en Dios y superaron el miedo. Uno de los más conocidos es David, quien siendo aún muy joven, se enfrentó al gigante Goliat. Mientras el ejército de Israel temía por su vida ante el gigante, David sabía que no estaba solo. Su fe en el poder de Dios le dio la valentía para desafiar a Goliat y decirle: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. El Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. La fe de David lo protegió del miedo y lo capacitó para ganar la victoria. Así es la fe en nuestras vidas. Cuando los problemas nos rodean y las dudas invaden nuestra mente, el miedo puede apoderarse de nosotros. Es natural sentir miedo ante lo que no podemos controlar, pero es en esos momentos cuando la fe marca la diferencia. La fe nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada batalla, y que, sin importar cuán grandes sean los desafíos, Él tiene el poder de darnos la victoria. Otro ejemplo poderoso de cómo la fe vence el miedo es el de los discípulos de Jesús. Durante una tormenta en el mar de Galilea, el barco estaba a punto de hundirse, y ellos estaban aterrados. A pesar de estar en presencia de Jesús, el miedo había tomado control de sus corazones. Pero cuando clamaron por ayuda, Jesús se levantó, reprendió el viento y las olas, y la tormenta se calmó. Luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos, capítulo 4, versículo 40. Este pasaje nos enseña que la fe es el escudo que necesitamos para enfrentar el miedo, incluso en las situaciones más aterradoras. El miedo intenta desviar nuestra atención, haciéndonos pensar que estamos solos, que no hay salida. Pero la fe nos recuerda que Jesús está con nosotros en el barco, que Él nunca nos dejará, y que tiene el poder de calmar cualquier tormenta en nuestra vida. El apóstol Pablo, en Efesios, capítulo 6, versículo 16, nos anima a usar la fe como un escudo para protegernos de los dardos encendidos del maligno, esos pensamientos de miedo, duda y ansiedad que surgen en nuestra mente. El enemigo quiere que dudemos de Dios y nos llenemos de temor, pero la fe actúa como un blindaje, protegiéndonos de esos ataques. Cuando confiamos en Dios y nos aferramos a sus promesas, el miedo pierde su poder sobre nosotros. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe para que sea un escudo sólido? La respuesta es simple: mediante una vida de comunión constante con Dios. La fe no aparece de repente cuando estamos en crisis, sino que se cultiva todos los días, a través de la oración, la lectura de la palabra de Dios y el recordar sus promesas. La Biblia está llena de declaraciones de victoria, paz y protección que Dios nos ofrece. Cuando llenamos nuestra mente y corazón con esas verdades, nuestra fe se fortalece y el miedo pierde su espacio. Es importante entender que la fe no elimina el miedo, pero nos da el coraje para enfrentarlo. David probablemente sintió miedo al ver a Goliat, y los discípulos se aterraron durante la tormenta, pero la fe les dio el valor de actuar. El miedo es parte de nuestra experiencia humana, pero la fe nos da el valor de seguir adelante, sabiendo que Dios está en control y que Él nos sostiene en todo momento. Otro ejemplo de fe que desafió el miedo es la historia de Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios llamó a Josué a liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. La tarea era enorme,
enfrentarse a poderosos enemigos y liderar a una nación entera. Pero Dios le dijo repetidamente, sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué eligió confiar en esa promesa y, por medio de su fe, llevó a Israel a la victoria. La fe nos recuerda que, aunque el miedo toque a nuestra puerta, tenemos un refugio en Dios. Él está con nosotros en las alegrías y en las pruebas, y siempre será fiel para cumplir sus promesas. Si el miedo te está robando la paz, recuerda que Él no te abandonará. Fortalece tu fe diariamente, manteniendo una relación más profunda con Él, y verás cómo Él te guía a través de las dificultades. Si el miedo te está dominando y te impide avanzar, te invito a fortalecer tu fe mediante la oración. En el libro de Job capítulo 1, versículo 21, tras perderlo todo, su riqueza, su salud e incluso a sus hijos, Job dice algo sorprendente, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor . A pesar de enfrentar una tragedia indescriptible, Job no perdió su fe. Aunque no entendía el motivo de su sufrimiento, confiaba plenamente en la justicia y fidelidad de Dios, y esa certeza fue lo que lo mantuvo en pie. Al final, Dios restauró todo lo que había perdido, dándole el doble de bendiciones. La historia de Job nos enseña que, incluso cuando no comprendemos por qué atravesamos pruebas, podemos confiar en que Dios está obrando algo mucho más grande de lo que podemos ver. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, encontramos una lección poderosa. Hermanos, consideren como un gran gozo el hecho de que enfrenten diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a la madurez, para que sean completos, sin que les falte nada. Este pasaje nos recuerda que las pruebas tienen un propósito, nos transforman y nos acercan más a Dios. A menudo, en medio del dolor, nos cuesta ver lo que Dios está haciendo, pero nuestra fe nos permite confiar en que Él nos está perfeccionando para algo mayor. Otro ejemplo de fe en medio de la adversidad es la vida de José. En Génesis, capítulo 37, versículo 28, vemos cómo sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Tras pasar años en Egipto, fue injustamente encarcelado. Pero José nunca dejó de confiar en Dios, ni siquiera cuando todo parecía ir en su contra. Él sabía que Dios tenía un plan para su vida. Con el tiempo, Dios lo sacó de la prisión y lo elevó a gobernador de Egipto. En Génesis 50, versículo 20, José comparte una profunda reflexión: ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien, para que hoy se preservara la vida de muchos. La fe de José lo sostuvo durante años de sufrimiento, y al final vio cómo todo encajaba en el plan perfecto de Dios. El apóstol Pablo también vivió pruebas extremas por su fe, persecuciones, naufragios y hasta apedreamientos. A pesar de ello, en Romanos 8, versículo 18, escribió: considero que los sufrimientos actuales no son comparables con la gloria que se revelará en nosotros. Pablo tenía una visión más allá de lo temporal, sabía que nuestras pruebas son momentáneas y que lo que Dios tiene preparado para nosotros es eterno. Esa certeza fue lo que lo mantuvo firme en medio de todo. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe en medio de las dificultades? La respuesta está en aferrarnos a la palabra de Dios y a la oración. En Romanos 10, versículo 17, leemos: así que la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Cristo. Cuanto más nos llenamos de su palabra, más crece nuestra fe. La Biblia está llena de promesas que nos sostienen en tiempos de angustia. En Isaías 41, versículo 10, Dios nos asegura: no temas, porque estoy contigo, no te angusties, porque soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sustentaré con mi diestra victoriosa. Este versículo es solo uno de muchos que nos garantizan que Dios está a nuestro lado, incluso cuando todo parece oscurecerse. Además, la oración es una herramienta poderosa. En Filipenses 4, versículos 6 y 7, Pablo nos anima a no preocuparnos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con gratitud. Y la promesa es clara: la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Al entregar nuestras cargas en oración,
recibimos una paz sobrenatural que nos da fuerzas para enfrentar cualquier desafío. Las pruebas también nos permiten experimentar el poder de Dios de manera tangible. En 2 Corintios 12, versículo 9, Pablo relata cómo Dios le respondió: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En nuestra fragilidad, el poder de Dios se hace más evidente. Cuando reconocemos que no podemos vencer por nuestras propias fuerzas, es cuando Dios nos capacita para superar cualquier obstáculo. Su gracia nos sostiene. Si hoy estás atravesando una prueba, recuerda que tu fe en Dios es lo que te mantendrá firme. La fe nos permite ver más allá del sufrimiento inmediato, confiando en que Él está al control de cada paso que damos. Así como fue fiel con Job, José, Pablo y otros, Él también será fiel contigo. Dios está trabajando, aunque no podamos verlo, y en el momento perfecto, Él revelará su poder en tu vida. Y, lo más importante, cuando depositamos nuestra fe en Dios, recibimos su recompensa. La fe genuina siempre trae frutos, tanto en esta vida como en la eternidad. A lo largo de la Biblia, Dios asegura que aquellos que confían en Él y viven por fe serán recompensados. Sin embargo, es esencial entender que las recompensas de la fe no se limitan a lo material o visible. En Hebreos 11, versículo 6, leemos: sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dios quiere que tengamos una fe que nos impulse a buscarlo cada día, y cuando lo hacemos, Él promete recompensarnos. La recompensa puede ser una bendición visible, como una sanidad, una provisión o la solución a un problema, o puede ser algo más profundo, como el crecimiento espiritual y la paz en medio de las dificultades. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Génesis 22, versículos 12 al 14, cuando Abraham, dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac por obediencia a Dios, recibe la provisión de un carnero en el último momento. Dios recompensó su fe y obediencia, protegiendo a Isaac y proveyendo lo necesario para el sacrificio. De manera similar, en Primera de Reyes 17, vemos cómo la viuda de Sarepta, en tiempos de hambre, confió en la palabra de Dios y compartió su último alimento con el profeta Elías. Como recompensa, Dios multiplicó su provisión hasta que la sequía terminó. Además, Jesús en Marcos 10, versículos 29 y 30, asegura: les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por causa mía y del Evangelio, dejará de recibir 100 veces más, ya en este tiempo, y en la vida futura, la vida eterna. La fe no solo nos trae recompensas materiales, sino que la mayor recompensa es la vida eterna, el regalo más grande que podemos recibir. Esta es la promesa final para aquellos que perseveran en la fe. No importa lo que enfrentemos en este mundo, sabemos que una recompensa eterna nos espera en la presencia de Dios. Además de la vida eterna, la fe nos brinda paz, una paz que va más allá de todo entendimiento, como nos recuerda Filipenses 4, versículo 7. Aquellos que confían en Dios experimentan una paz interior que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Él está en control. Otra recompensa de la fe es la relación más cercana con Dios. En Juan 15, versículo 5, Jesús nos dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Al mantenernos firmes en la fe, nuestra relación con Cristo se profundiza, y esto nos trae gozo, propósito y una alegría que nada en este mundo puede ofrecer. Así que si has puesto tu fe en Dios, puedes estar seguro de que Él está obrando en tu vida, transformándote y preparándote para las bendiciones que tiene reservadas para ti. La fe no siempre produce resultados inmediatos, pero Dios siempre es fiel para cumplir sus promesas. Si quieres fortalecer aún más tu fe y experimentar las recompensas que Dios tiene para ti, te invito a buscar a Dios cada día, estarás acercándote a las promesas y bendiciones que Él tiene para ti. Que tu fe siga creciendo y te conduzca a lo que Él tiene preparado para ti. Ahora, para cerrar este video, te invito a orar conmigo, entregando nuestras cargas y confiando plenamente en la fidelidad de Dios. Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por permitirme escuchar tu palabra, que ésta pueda quedar sellada en mi vida. Gracias por ser nuestro refugio y fortaleza en medio de la adversidad.
Ayúdanos a vivir por fe, confiando en tus promesas, sabiendo que tú tienes el control de todo. En medio de las pruebas, te pedimos que aumentes nuestra fe y nos des la paz que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús, amén. Si este video ha sido de bendición para ti, compártelo con otras personas que puedan necesitar esta palabra. Y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo mensajes que transformen tu vida. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Hasta el próximo video. Y recuerda, no olvides sonreír, Dios te ama.